Vamos a hablar nosotros sobre el ciclo celular. Vamos a ver. Share screen. Aquí está. Ok. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces, ya con esta clase culminamos lo que ustedes pueden considerar este módulo de repaso sobre biología celular, en el cual hemos hablado bastante sobre la estructura de la célula, la función de la célula, y hoy finalmente vamos a hablar un poquito sobre cómo la célula cómo prolifera la célula, cómo se divide la célula. Entonces ya con eso nosotros terminamos esto de biología celular, y entonces la otra clase per se, si entramos de lleno a lo que nos atañe en este curso, que es la histología como tal. Bien, usted sabe que usted cuando era un embrión, las células que usted tenía cuando era un embrión no son las mismas células que tiene cuando está ya como una persona o como un organismo adulto. Cuando usted era un embrión, fue un cigoto, después fue un blastómero, después se dividió eventualmente en las 3 capas germinales, después fue mesodermo, endodermo y ectodermo. Después cada una de estas capas germinales se fueron dividiendo en sus respectivas líneas y eventualmente sus células se diferenciaron lo suficiente para que usted pudiera desarrollar tejidos especializados. Durante todo eso, las células suyas crecieron y también se dividieron, ¿ok? Entonces, es como usted cuando estaba chiquitito no es igual que está ahora, no piensa igual, no sabe lo mismo. O sea, entre más usted avanza en el tiempo, más cosas va aprendiendo y más se va especializando. Entonces, todos estos eventos que median el crecimiento celular y la producción de nuevas células más especializadas, de manera general, es lo que nosotros conocemos como el ciclo celular. Una acotación importante es que el ciclo celular no son las fases de la mitosis, ¿ok? En el ciclo celular hay 4 fases que sí incluye la mitosis como tal, pero también encontramos la fase G1, la fase S y la fase G2. Y también, dependiendo de qué tipo de célula estudiamos, también podemos encontrar una fase G0 que se llama la fase quiescente. Entonces, nosotros vamos a estudiar todas las fases del ciclo celular, qué ocurre en cada una de ellas y por qué eso es importante para la célula. ¿Ok? Entonces, la primera fase que nosotros vamos a analizar en esta clase es la fase G1. Por lo general, es la fase más larga, ¿no? Si te lees la leyenda acá abajo, tú verás, ok, cuánto dura más o menos, ¿no? La fase G1 aquí está 25 horas, en comparación con las otras fases que duran pues mucho menos, dependiendo del tipo de célula. Esto es un aproximado. Después se leen con calma esto, donde ahí le explican a ustedes los tiempos de más o menos, en promedio, las fases cuánto duran. Pues, teóricamente la G1 siempre es la más larga. ¿Cuándo comienza la fase G1? Inmediatamente apenas que la célula se acaba de dividir. O sea, cuando la célula acaba la mitosis y se forma una célula nueva. Bueno, entre que eso suceda y comience la replicación del DNA, eso es lo que nosotros conocemos como la fase G1. ¿Qué ocurre específicamente durante la fase G1? La célula comienza a sintetizar de forma activa RNA y proteínas, ¿ok? Y también tiene que sintetizar proteínas que van a regular ese ciclo celular. ¿Por qué? Porque en esta fase G1, como ya ustedes probablemente lo han deducido, la célula se está preparando para volver a dividirse. O sea, la célula se acaba de dividir y está preparándose para volver a dividirse. Y para volver a dividirse, tiene que sintetizar ARN, proteínas y también proteínas que regulen ese ciclo celular. Es como, por ejemplo, si usted, después que se acabe esta clase, se va para el súper, porque tiene que hacer súper, pues. Entonces, no es que usted agarra y se va, sale y ya. No, usted antes de irse para el súper, qué sé yo, se pondrá, se cambiará de ropa, tiene que buscar plata, tiene que buscar su celular, tiene que buscar su mascarilla ahora. O sea, hasta que tú no completes todas esas condiciones, tú no puedes ir al súper, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque si sales y sales sin mascarilla, no puedes circular en la calle. Te regresan a la casa. O quién sabe qué pasa. Quién sabe qué pasa, no sé. El punto es que durante esa fase de preparación, esa fase G1, la célula tiene que alcanzar todas las condiciones que le van a ayudar a ella a poder volver
a dividirse, ¿ok? Entonces, esa celulita, imagínate que la célula se acabó de dividir y salió una celulita chiquitita. Bueno, durante la fase G1, la célula, por así decirlo, vuelve a engordar, vuelve a crecer y adquiere su volumen y su tamaño original. Volumen que eventualmente la va a ayudar a volver a dividirse en dos. ¿Ok? Está caliente esto, chuleta. Ok, luego de la fase G1, estamos aquí en la G1, viene la fase S, ¿ok? En la fase S se da la replicación del DNA como tal. O también usted le pueden llamar en palabras un poco más coloquiales, la síntesis de DNA. En esta fase S se da otra cosa importante que ya usted conoce de la clase anterior, el concepto de las histonas. Y usted recuerda que en la cromatina tenemos DNA, pero también tenemos las histonas. Y basado en si usted prestó atención en la clase anterior, sabrá que las histonas son tan importantes como el DNA. Bueno, en esa fase S también se van a también se van a sintetizar histonas y ocurre esto, la duplicación del centrosoma. ¿Se acuerda cuando hablábamos en la clase del citoesqueleto que necesitamos un centro organizador del microtúbulo? Bueno, en ese momento, en la fase S, se comienza a duplicar ese centro organizador, que en este punto le llamamos nosotros el centrosoma. Si no se acuerdan de ese concepto, váyanse a la clase del citoesqueleto, donde hablamos de el centro organizador del microtúbulo, de los 9 tripletes, de los centriolos. Todas esas cosas son importantes para que usted conozca esta fase. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en este punto la célula tiene que crear un duplicado de todos sus componentes para poder dividirse. Entre esos componentes está toda la maquinaria de ADN con sus componentes extra que incluyen las histonas, todas las proteínas que involucran ese proceso y también los microtúbulos y el citoesqueleto también tiene que dividirse para poder generar la nueva célula. Ya hablo de los organelos y eso es relativo porque recuerden que en la fase G1 la célula vuelve a crecer y vuelve a sintetizar las cosas que necesite para ese propósito. Bien. Luego de eso viene la fase G2, ¿ok? En donde la célula prácticamente se está preparando para dividirse, para que exista una división física como tal. Entonces, las proteínas que se requieren para esa división celular per se, que ahora sí le vamos a llegar a mitosis, bueno, esas proteínas se comienzan a acumular. Entonces, la fase G2 corresponde al periodo entre la duplicación del DNA, o sea, recuerden que la duplicación o replicación del DNA, o sea, corresponde desde la fase S hasta la próxima mitosis. O sea, desde que duplicamos el DNA hasta la mitosis, eso es lo que conocemos como la fase G2. En esa fase G2, la célula está preparando todo lo que necesita para poder dividirse. Y otra cosa importante, la célula solo se puede concentrar en ese momento en eso. La célula solamente se puede concentrar en dividirse. Por lo tanto, la célula tiene que detener todas sus actividades temporal o permanentemente para poder dividirse efectivamente. Por ejemplo, ahorita que usted está prestando atención a esta clase, digo yo, tú no puedes estar, por ejemplo, ahorita viendo televisión, o no puedes estar chateando, o no puedes estar haciendo tareas de otros cursos, porque no vas a prestar atención a esta clase. Entonces, para tú enfocarte en esta clase, tienes que prestarle 100% a que son esta clase, porque si no, tú es un fracaso y literalmente le estás regalando la plata a la universidad. Más plata todavía. Entonces, la célula hace algo similar. La célula, cuando se va a dividir, tiene que dejar de hacer todas sus otras actividades para poder enfocarse correctamente en el proceso en el que está siendo partícipe, o sea, en la división como tal. Entonces, esa suspensión de actividades también se conoce como fase quiescente o fase G0. Aquí estamos, quiescence o fase G0. Es nada más para mencionarla, ¿no? Yo no voy a hablar mucho de la G0 porque no es tan importante. Bien. Entonces, esas fueron las fases de forma general del ciclo celular, ¿ok? Usted se puede hacer muchas preguntas en este momento. Bueno, ¿y por qué las células crecen? ¿Por qué la célula se divide? ¿Por qué la célula prolifera? Bueno, por ejemplo, cuando usted va a la universidad o cuando regresa a la universidad, usted no va a la universidad vestido con pantalón corto y chancletas, ¿no? Para ir a la universidad se requiere una vestimenta adecuada. Por ejemplo, si usted le dicen que la bata de laboratorio es blanca, tú no te vas a salir con una bata de laboratorio amarilla o rosada. O sea, para todo hay reglas que obedecen estímulos que vienen del medio. Entonces, por lo tanto, para que la célula comience a hacer todas esas cosas que estamos nosotros hablando,
la célula requiere estimulación del medio extracelular. Y esa estimulación llega gracias a proteínas de señalización que en este punto nosotros le llamaremos mitógenos, o también un sinónimo que es factor de crecimiento. No es sinónimo, es una palabra que significa para fines prácticos lo mismo. Este factor de crecimiento o este mitógeno se une a los receptores de la membrana plasmática de la célula en cuestión, y eso activa o desencadena una cascada de quinasas, que son enzimas, dentro de la célula. O sea, es como, por así decirlo, como que a la célula le dan una indicación, ¿ok? El mitógeno le da a la célula una indicación y la maquinaria de la célula comienza a activar estas cascadas de enzimas. ¿Ok? Cuando esto sucede, la célula entra en un periodo que se llama punto de restricción. ¿Okay? Del punto de restricción vamos a hablar con más calma más adelante. ¿Okay? Ese punto de restricción ocurre entre la fase G1 y la S. ¿Okay? En este punto de restricción, la célula tiene que mantenerse hasta que esté lo suficientemente preparada para la síntesis de ADN. ¿Qué quiere decir eso? La célula tiene que acumular nutrientes y enzimas que son necesarias para esa síntesis de ADN. Ok, vamos a decirlo con un ejemplo, ¿ok? Vamos a suponer que tú estás ahí en tu casa, ahorita después de la clase, y tu mamá o tu papá te dio la indicación de que tú fueras a la tienda, ¿ok? Entonces, imagínate que la indicación que te dio tu padre, eso es un mitógeno, es un factor externo que te está obligando a ti, que es la célula, a realizar una actividad en cuestión, que en este caso es ir a la tienda. Entonces tú no puedes ir a la tienda hasta que cumplas los requisitos específicos para poder salir a la tienda. O sea, lo mismo, tienes que vestirte adecuadamente, tienes que tener obviamente plata, a menos que te fíen, que no creo. Tienes que, sé yo, llevarte tu celular, la llave, si tienes carro, el carro, depende de la distancia que de la tienda. Tienes que reunir todos esos requisitos para poder avanzar a la siguiente fase, que es llegar a la tienda. ¿Okay? Si tú no reúnes todos esos requisitos, pues no vas a poder ir a la tienda, y entonces no avanzas hasta que cumplas con todos los requisitos, o simplemente el mandado se cancela y ya. Algo más o menos similar ocurre con la célula. La célula recibe la estimulación del medio extracelular por medio del mitógeno o el factor de crecimiento, y la célula dice, sí, me estás indicando que tengo que dividirme, pero antes de dividirme yo tengo que crecer, tengo que acumular la maquinaria suficiente para poder sintetizar y replicar mi DNA. Hasta que eso no pase, yo no puedo avanzar, porque si yo avanzo con una cantidad de DNA insuficiente o de enzimas insuficientes, mi célula hija va a ser una célula monstruo. De hecho, así es como se producen gran parte de los cánceres. Entonces, para que eso ocurra, la célula entra en un periodo de oportunidad que se llama entonces el punto de restricción. ¿Ok? El punto de restricción le da chance a la célula de crecer, le da chance de evolucionar y le da chance también de poder reunir las cosas que necesita. Entonces la célula se queda en el punto de restricción y la célula comienza a avanzar, a crecer, a sintetizar, y una vez que ya está lista, entonces ahí sí puede atender el llamado, ¿ok? Y ahí sí puede entonces comenzar a replicar su DNA. O sea, una vez que ya tú chequeaste que tienes todo lo que necesitas, plata, cartera, celular, llave del carro, o zapatos o zapatillas, lo que sea, bueno, cuando tú tienes todas tus cosas listas, es que entonces tú puedes ir a atender tu mandado. Si no, no vas a poder. Y vean que en el ciclo celular hay varios puntos de restricción. Hay puntos de restricción entre G1 y S. En ese punto de restricción, el punto de restricción, que es el checkpoint, le pregunta a la célula: la nutrición, el tamaño, el ambiente es favorable, el DNA está intacto. Hay punto de restricción entre S y G2, por aquí no lo mencionan. Hay punto de restricción entre G2 y M. Por ejemplo, aquí la pregunta del punto de restricción es: el DNA está completamente replicado. Y una vez que la célula alcanza esas condiciones que son necesarias, es que entonces la célula puede avanzar en el siguiente fase del ciclo celular. Si no, no va a poder avanzar. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si el mitógeno no envía la señal para que se replique la célula? ¿Eso puede pasar? Pero es que el mitógeno no es la señal. El mitógeno es la misma señal. El mitógeno no es una célula. Pero no puede pasar de que no se envía esa señal.
Mira, lo que pasa es que el ejemplo que a mí se me ocurre con eso es que yo tengo que, esto aquí se explica con ejemplos. Es cuando demos la clase de las cosas endocrinas, de las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas mandan señales, que en este caso son hormonas, que desde cierto punto de vista práctico tú puedes considerar el mitógeno, y esas hormonas actúan en otras células y le dan indicaciones a otras células. Por ejemplo, la tiroides envía hormona tiroidea cuando decide enviarla, cuando se necesita, ¿ok? Cuando se necesita, no cuando ella quiere. Entonces, cuando se necesita, envía hormona tiroidea a los tejidos periféricos, y en los tejidos periféricos eso tiene que hacer contacto con los receptores, y entonces eso hace que los tejidos cambien, proliferen o se adapten. Esto que tú me estás preguntando forma las bases de la fisiopatología de este tipo de enfermedades endocrinas, donde puede haber problemas en el órgano que secreta la hormona, o sea, en la misma glándula tiroidea, puede haber problemas en la hormona como tal, o también puede haber problemas en los receptores de los tejidos target o de las células target, ¿ok? Si queremos afinar tu pregunta, tenemos que regresar a la parte de atrás de la exocitosis, donde decíamos por qué una célula secreta algo, ¿ok? Recuerda que hay secreción que es constitutiva y secreción que es regulada, ¿ok? Entonces, todo eso tiene que tener su debido estímulo para que se secreta, en este caso, el mitógeno o la sustancia que desencadena un cambio en otra célula. Puede ser constitutivo, que siempre se secrete, o puede ser que requiera un estímulo, que entonces esta es la que es regulada. Recuerda que al final del día todo eso es regulado, la mayoría de las cosas, pero requiere siempre un estímulo. Y si no se secreta, cuando el estímulo existe, entonces eso es patológico. Pero obviamente nosotros aquí no vamos a hablar de patología, porque eso es fisiopatología, que eso es otro curso que yo doy en la latina, pero no, a ustedes no les doy. Entonces, profesor, una pregunta. Entonces, el nitrógeno una parte del cuerpo le manda esa señal para que la célula se divida. Ajá. Entonces podríamos decir que en las neuronas eso no ocurre. ¿Por qué? Porque ellas no se dividen, llegan hasta cierto punto y no se vuelven a dividir. Las neuronas no se dividen, de hecho. Las neuronas no se dividen. Por eso entonces es que no cuando ocurre, tú naces con tu cantidad de neuronas y esas son las que son. Okay. O sea, vamos a ver más adelante en otra diapositiva que hay células especiales que no se dividen, porque esa es su biología. Por eso es que, por ejemplo, los derrames cerebrales o los SB son tan dramáticos, porque el cerebro o el tejido cerebral que se perdió por isquemia no se recupera, ¿ok? No puede el tejido cerebral remanente hacer mitosis y reemplazarlo. Por eso es que son enfermedades que tú y que chuleta, un SB, un derrame, ay, a la vida, qué cagada. Que esto es una cosa dramática. Diferente que a ti te operen el colon y tú sabes que el colon te hacen entonastomosis, o sea que te pegan víscera con víscera y eso pega. O sea, lo mismo pasa con el corazón. El músculo cardíaco o las fibras musculares cardíacas no se dividen. Por eso es que los infartos, dependiendo de la extensión del infarto, son dramáticos. Las cosas son órganos nobles. Al mismo tiempo son los órganos que son más ávidos de oxígeno y por lo tanto son los órganos que sufren daño más rápido cuando hay restricción de oxígeno y o nutrientes. Irónicamente, pues Dios nos hizo así, nos hizo con órganos que los más vitales son el cerebro y el corazón, pero son los órganos que irónicamente sus células no se dividen. Quizás el humano del futuro, el humano de dentro de 1 millón de años, sí tenga un cerebro que haga mitosis y entonces ese cerebro no sufre este tipo de daños permanentes. ¿Okay? Existen otras cosas, si tú quieres tirar línea y te interesa el tema, que se llama la plasticidad neuronal, que realmente no es que las neuronas remanentes hacen mitosis, pero crean nuevas conexiones. Y esas nuevas conexiones le ayudan a la persona a recuperar parte de su función. Claro, eso no ocurre por arte de magia. Para eso tú tienes que estimular ese cerebro, tienes que estimular esas neuronas y eso se logra gracias a otra ciencia que no es la mía, que se llama la medicina física y la rehabilitación o la fisiatría, si te interesa el tema.
que es bonito, por cierto, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que yo hago. Y eso es relativamente nuevo, por cierto. Profe, entonces podríamos decir que estas células que no se dividen no tienen ningún mitógeno ni factor de crecimiento. Digo, van a tener factores, bueno, desde el punto de vista estricto, la estimulación que ellas reciben es para que realicen una función, pero no para dividirse, ¿ok? Siguen interactuando, pero no se dividen, ¿me explico? Sí recibirán estimulación del medio externo, pero no es para dividirse, ¿ok? Es para realizar otras funciones, pero que no tienen que ver con la división celular. Ya entendí, gracias. Vale, eso igual lo vamos integrando a lo largo de cuando veamos los órganos y tejidos. Bien, como les mira, por ejemplo, ahorita hablando del checkpoint, que vamos a hablar del checkpoint o punto de restricción. Yo siempre le pongo el ejemplo a los muchachos, que ahora ustedes son parte de mis muchachos, que el checkpoint es como un retén, ¿ok? Tú vas a un retén y tú tienes que tener todos tus papeles al día. Tienes que tener obviamente tu licencia, tienes que tener los papeles del carro si es que te quieren fregar los guardias, seguro, póliza de seguro, boberías, y no puedes estar en fuego, no puedes tener aliento alcohólico, porque si no eso te friega todo. Si tú fallas en alguna de esas cosas, o tienes una luz quebrada, o no prende, o estás en la llanta ponchada, qué sé yo, tantas variables que te hagan a ti no capaz o no habilitado para circular en la calle, pues el guardia te va a parar y tú no vas a poder seguir circulando hasta que corrijas esas condiciones. ¿Ok? Por ejemplo, tienes boletas atrasadas, tú no vas a poder circular hasta que pagues tus boletas. Por ejemplo, tienes aliento alcohólico, tú nada más vas a poder volver a circular hasta que estés sobrio o hasta que chifes los retenes. Por ejemplo, no tienes licencia, solamente vas a poder circular hasta que tengas licencia. Entonces, hasta que tú cumplas todos esos requisitos, que es una cosa que es bien estricta, porque es ley, es que tú entonces puedes poder circular en la calle. Algo similar ocurre con la célula. La célula solo puede avanzar en el ciclo celular hasta que cumpla todas las restricciones que le pone, valga la redundancia, el punto de restricción. Si la célula quiere cambiar o avanzar de fase y no cumple los requisitos, se encuentra con el retén y le dicen así, alto, párate ahí, hasta la esquina, y brother, ahí te vas a quedar hasta que cumplas con la condición que se está pidiendo. Ahora, a la célula, dependiendo de qué célula sea, se le da chance de cumplir su condición. Pero hay otras células que no logran este cometido y entonces esas células hay que aniquilarlas, ¿ok? Hay que matarlas. Entonces, de eso vamos a hablar al final de la clase cuando hablemos un poquito de la apoptosis. Como les digo, ¿no? En esto de biología celular, la palabra mágica es regulación, regulación. Y al igual que todos los otros procesos, obviamente, el ciclo celular tiene que ser bien regulado. Y para la regulación del ciclo celular tenemos enzimas que se llaman las ciclinas y también tenemos a las ciclinas dependientes de quinasas, ¿ok? Esas ciclinas son las que favorecen que el ciclo avance, se detenga, etc. O sea, son... Profe, una pregunta. Usted dijo Dime. que cuando no tenían los suficientes nutrientes y otros factores, se creaban lo que eran, usted lo dijo, las células monstruosas que creaban lo que era el cáncer. ¿Cómo hicieron esas Correcto. células monstruosas para pasar el retén? Bueno, Y hay una no clase fueron que aniquiladas. hay una clase que yo doy en patología. Vamos a decir, la tengo por aquí. No te la voy a mostrar aquí porque esa clase dura como 3 horas. No la voy a buscar porque perdemos el tiempo. Hay una clase de patología que se llama la biología del cáncer. En la biología del cáncer, las células del cáncer son inteligentes. O sea, de hecho son anormalmente inteligentes. De hecho son preocupantemente inteligentes. Las células del cáncer esquivan, tienen una característica que se llama que esquivan esquivan la vigilancia, ¿ok? Tu cuerpo tiene mecanismos para vigilar cosas que son anormales. Por ejemplo, una célula que no cumple el ciclo celular adecuadamente es captada por el punto de restricción y es detenida, ¿ok? Y si no cumple, es eliminada. Bueno, las células de cáncer tienen mecanismos para chifiar el retén. Es como si tú vas en una calle recta y tú ves que en el fondo hay un retén y tú no tienes licencia. Bueno, tú lo que haces es que agarras por acá, por la derecha, y lo chifeas.
Así, algo muy similar hacen las células del cáncer. Chifean los retenes, evaden la respuesta inmune. Es otra cosa que hacen porque cuando hablemos de la parte de la inmunidad, cuando estas células sobreviven, tenemos, por ejemplo, los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos. Ellos matan células anormales, incluyendo a las células neoplásicas. Entonces, las células del cáncer tienen mecanismos para evitar esa lisis celular. Por así decirlo, se disfrazan, se visten como policías encubiertos y así pasan desapercibidos por la inmunidad. Eso ya es más avanzado porque eso es anormal, eso ya es cosas de patología, pero es para que sepas que sí, las células del cáncer son anormalmente inteligentes. Por eso es que hoy en día el cáncer es una de las causas, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, y al paso que vamos va a ser la primera causa de muerte por lo menos en, qué sé yo, en 20 años. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía cómo detenerlo. Tenemos mecanismos, pero hay cosas que todavía están por descubrirse. O sea, si supiéramos cómo evitar todos esos mecanismos, pues el cáncer parecía una neumonía. Fácil de tratar, pero bueno, no es así. Son muy inteligentes esas células malas, ¿ok? Entonces, regresando con las ciclinas favorecen que el ciclo celular progrese. Pero cuando ese ciclo celular esa fase del ciclo celular es completada, esta ciclina tiene que ser desactivada, porque si la ciclina sigue avanzando, el ciclo celular se va de más. Por así decirlo, es como si fuera un semáforo, ¿ok? Es un semáforo que se pone verde, amarillo y rojo, y tiene que ciclar adecuadamente a la sintonía del resto del ciclo celular. Es como los semáforos estos inteligentes, ¿no? Ellos teóricamente se regulan dependiendo de la cantidad de tráfico, teóricamente. Entonces, por ejemplo, si un semáforo se daña, hay que repararlo, porque si no ustedes han vivido ya el caos que se forma con un semáforo dañado. En este sentido, cuando la ciclina es utilizada, por así decirlo, ya no es necesaria, ¿ok? Y entonces esa ciclina se le pega una ubiquitina y entonces se la lleva al protosoma para que la destruyan. Porque si esa destrucción no se da, el ciclo celular se puede y se va a salir de control, ¿ok? O sea, lo que he dicho es que esto tiene que ser todo bien regulado. Si esto no es bien regulado, el asunto se sale de control y entonces se generan células hijas anormales o neoplásicas, ¿ok? Es un término que asumo yo que usted se estudió de la última vez. Esta tablita que está aquí del libro, yo solamente se las puse para mencionarles todas las ciclinas que hay, ¿ok? Y dependiendo de la fase del ciclo celular, hay distintos tipos de ciclinas. Ciclina D, ciclina E, ciclina A, tira en línea. Todas estas ciclinas tienen que trabajar debidamente reguladas para que el ciclo celular se dé adecuadamente. Se los pongo para que ustedes hagan una idea de que esto es complicado. No es que es una ciclina y ya, no. Son varias ciclinas. Pero obviamente no se las puedo poner todas porque, Dios mío, no termina el curso. Bien. Creo que con esta aplicación médica del factor de crecimiento se explica mejor la pregunta que me hizo la compañera en algún momento de la clase. Bien, los factores de crecimiento, nuestro cuerpo los produce de forma natural. Por ejemplo, si usted ahorita mismo, bueno, usted no, para que no sea el ejemplo tan trágico, una persona sufre un accidente de tránsito, pácata, y se fractura el hueso que más le guste. Una fractura no fatal, para no ser un ejemplo así tan gráfico. Usted sabe que los huesos no es que son como un cemento, los huesos sangran, ¿ok? Los huesos sangran y sangran muchísimo. Entonces, ese paciente que está sangrando te va a hacer una hemorragia, va a perder sangre, va a perder eritrocitos, va a perder hemoglobina. Bueno, en ese momento, los riñones comienzan a secretar un factor de crecimiento que se llama la eritropoyetina. Esa eritropoyetina va hacia la médula ósea y estimula a los precursores eritroides a que comiencen a proliferar, de manera que el cuerpo pueda reemplazar lo más posible esos eritrocitos que se han perdido por la hemorragia. Eso ocurre de forma natural.
tenemos factores de crecimiento que se activan cuando tenemos que cubrir pérdidas, porque por X, Y, Z motivo ocurre pérdida de alguna línea, entonces los factores de crecimiento aparecen y tratan de repoblar esa célula que se está perdiendo. ¿Qué ocurre? Gran parte de estos factores de crecimiento se han logrado sintetizar de forma artificial o de forma comercial. Entonces, por ejemplo, tenemos factores de crecimiento que estimulan la producción de neutrófilos en pacientes que tengan algún grado de inmunocompromiso. Y igual, el mismo ejemplo que les puse de la eritropoyetina, también se ha sintetizado eritropoyetina de manera artificial y entonces tú se lo pones a los pacientes con anemia que es resistente al tratamiento, por ejemplo, anemia que no resiste, que se resiste a los suplementos de hierro, a los suplementos de vitamina B12, no sube con la transfusión de sangre, una anemia que no sube, bueno, tú le puedes a ese paciente eritropoyetina artificial y entonces eso le va a estimular a la médula ósea y el paciente comienza a sintetizar más glóbulos rojos. Eso de una forma artificial. Y de hecho, eso hoy en día se hace, ¿ok? Esos son factores de crecimiento artificiales, ¿ok? Para que usted sepa que eso existe. Bien. Hasta este momento hemos hablado que si el ciclo celular avanza de una forma esperada, de una forma correcta, pero pueden ocurrir condiciones adversas que detengan el ciclo celular. Por ejemplo, si la célula no está nutrida adecuadamente. El ejemplo clásico de esto es que si usted se quiere ir en flight todo el día en la universidad sin comer ni tampoco tomar agua, va a llegar el momento en el cual usted va a hacer una hipoglicemia y no te vas a poder concentrar en la clase porque tu nutrición es inadecuada, ¿ok? Imagínense que así como te pasa a ti, a nuestras células también les ocurre. El otro ejemplo, que el microambiente de las células sea inadecuado. Por ejemplo, da la circunstancia que ustedes conocen tan bien como yo, por no decir que mejor, usted para dar su clase de histología tiene que tener internet, tiene que tener Zoom, tiene que tener audífonos, tiene que tener muchas cosas. Si alguna de esas cosas falla, 4, no sé, más, es probable que usted no pueda dar la clase. O sea que su ambiente es inadecuado para dar la clase. No va a poder dar la clase. O la va a dar mal, que es lo mismo. Entonces, lo mismo ocurre con la célula. Si su ambiente es inadecuado, la célula no va a poder dividirse adecuadamente. No lo va a hacer porque el ciclo celular, los checkpoints no se lo van a permitir. Y finalmente, el DNA puede estar dañado como tal. ¿Se acuerdan la clase pasada, que fue ayer, por cierto, siento que fue hace como una semana y fue ayer, cuando yo hablaba de que la célula no es que se puede dividir 400.000 veces, no. La célula se divide un número establecido de veces que está determinado por el desgaste de los telómeros. Si la célula se comienza a dividir más allá del desgaste de los telómeros, entonces ese DNA que se va a comenzar a replicar va a ser un DNA defectuoso, ¿ok? Por lo tanto, una célula que ha cumplido su número establecido de divisiones y se le detecta que ya su DNA es inadecuado, bueno, esa célula es una célula que podemos considerar vieja, antigua, envejecida, y por lo tanto es una célula que no puede progresar en el ciclo celular, ¿ok? Los encargados nuevamente de revisar que todo esto esté adecuadamente o que esto no exista es el retén, el checkpoint, el punto de restricción. Cuando el checkpoint detecta algo de esto, agarra el ciclo celular, la célula agarra y la manda a esquinarse, ¿ok? Y no es hasta que la célula repare el daño que el policía del checkpoint le permite a la célula poder progresar en el ciclo celular. Le va a dar chance, pero no puede avanzar, ¿ok? No se lo permite, ¿ok? Esta regulación hace que usted no produzca células con genes defectuosos, ¿ok? Porque si esto no fuera así de regulado, sus células comenzarían a hacer cosas defectuosas y usted comenzará a hacer células defectuosas. Hizo defectuosas como 4 veces. ¡Qué muletilla! Bueno, producir células defectuosas es lo que genera las famosas neoplasias, ¿ok? Neo, de nuevo,
neoplasia de crecimiento, nuevo crecimiento. En este caso, un crecimiento que no debería darse. ¿Okay? Entonces, si por algún motivo el problema no se puede corregir, no se puede corregir la nutrición ni el microambiente, o no se puede reparar el DNA, entonces se activan ciertos genes importantes que se llaman los genes supresores de tumor. ¿Lo han escuchado antes? Sí, profe. ¿Y qué se te ocurre que son estos genes supresores de tumor? Bueno, lo que yo considero que son, es que son como los policías que detienen a las posibles células cancerosas y las detienen o las destruyen para que no se dividan. Sí, bastante bien, no tengo por qué decirlo. Son como si fueran los antimotines. Los tipos, porque la célula se pone rebelde. La célula dice, me voy, a mí no me importa, me vale. Entonces tienen que radiar los antimotines y los antimotines llegan y atacan. Los genes supresores de tumor atacan a esa célula rebelde y la esquinan tanto que la obligan a suicidarse, a que se mate. ¿Okay? Se lo puse en rosado porque para mí ese es el color de la apoptosis. Yo pongo los colorcitos porque eso me ayuda a orientarme en la clase y me ayuda a, no sé, me gusta. No se ve muy estético, pero si sirve, aplica. Puedo hacer una pregunta. Uh-huh. En la parte que dice condiciones adversas, donde dice daño del DNA, uno de esos daños puede ser la translación o deleción de uno del ADN. Puedes repetir, que me puse a chatear, sorry, disculpa. Puedes repetírmelo. Okay. Que si dentro de los daños del ADN se puede considerar que la translación de lo que compone el ADN y la deleción de eso puede ser uno de esos daños. Bueno, no estoy seguro si entendí la pregunta, pero el DNA se nos daña cada rato, ¿ok? No creas que eso no ocurre. Eso ocurre a cada rato. Recuerda lo que hablábamos en la clase anterior, que en el DNA hay 3.2 billones de pares de bases que se enrollan en un montón de histonas, que esas histonas se están enrollando y desenrollando constantemente. No son las histonas, es el DNA realmente. Y todo eso tiene que ocurrir en un proceso debidamente regulado. En ese enrollamiento, puede acumularse daño al DNA. De hecho, eso ocurre. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tu DNA es expuesto a cosas que no le gustan. El ejemplo clásico de cosas que no le gustan a tu DNA es la radiación. Al DNA no le gusta la radiación. El ejemplo más claro que esto es la luz solar, ¿okay? Los rayos ultravioletas. ¿Okay? Una vez que cojas sol en una playa no te va a pasar nada. Pero después, al cabo de que tú cumplas, puedes tener como 20 años ahorita. Si tú agarras y tú te vas a la playa y tú nunca te pones bloqueador porque no te da la gana, va a llegar el punto en el cual tu DNA acumule suficiente daño para que tu célula entonces se transforme en neoplásica, porque tomaste mucha radiación. Otro ejemplo de cosas que produce daño al DNA, el humo del cigarrillo, porque eso irrita mucho y produce mucha inflamación, y eventualmente hay tanta inflamación que eso conlleva a daño al DNA, demasiada irritación. No solamente mencionarlo por encima. Otro ejemplo de radiación, otro ejemplo de daño al DNA, químicos tóxicos. Por ejemplo, cuando se expone a químicos tóxicos, la célula sufre daño y entonces el DNA también se daña. Realmente son cosas de patología, porque hay otras de que son muchas, ¿ok? Son muchos factores del ambiente que constantemente están dañando tu DNA. ¿Cuál es la ventaja que tú tienes con eso? Que tú tienes en tu cuerpo no sé cuántos trillones de células, ¿ok? Cada vez que una célula tuya se daña, otras dos la reemplazan. Por eso es que yo te decía que esto es dinámico. Con nosotros constantemente estamos sufriendo daño a nuestras células. Y nuestras células constantemente están haciendo un intento por repararse. Algunas lo lograrán, otras no lo lograrán.
Y entonces, las que no lo logran, mueren. Las que sí lo logran, avanzan y pueden seguir dividiéndose. Eso ocurre a cada rato. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos mecanismos para evitar que las células defectuosas, si avanzan en el ciclo celular, sigan proliferando. El ejemplo de esto, de cómo se logra, es con los que dije antes, ¿no? Los linfocitos estos citotóxicos, que destruyen células potencialmente malignas. Lo voy a decir, pues, porque para que ustedes entiendan. Por ejemplo, ¿ustedes saben para qué sirve el Papa Nicolau? Participen, muchachos. Para encontrar alguna afectación en lo que es el cuello uterino. Para el virus del papiloma humano. Correcto. Solamente se los voy a resumir. El virus del papiloma humano genera cambios en el ADN de las células escamosas del cérvix, que esos daños eventualmente pueden convertirse en cáncer. Pero antes que eso ocurra, hay distintos grados de displasia, ¿ok? Displasia de dis, que es incorrecto, plasia de crecimiento. O sea, hay distintos grados de crecimiento incorrecto. Que ese crecimiento incorrecto se puede detectar por medio del Papa Nicolau. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué creen que ocurre si en un Papa Nicolau se encuentran células displásicas? ¿Qué creen que hay que hacer? Un raspado. Me imagino que dice raspado con la intención de quitar esas células. Ajá. Bueno, digamos que se puede operar, ¿ok? No entremos en detalle de que se opera, pero se puede operar. Pero eso depende del grado de displasias. Hay displasias de bajo grado y displasias de alto grado. Las displasias de alto grado, a pesar de que tienen carga de daño al DNA, o sea que tienen ya mutaciones, tu cuerpo lo puede tolerar, ¿ok? Tu cuerpo lo puede corregir. Usted tiene que conocer a alguien que haya tenido un Papa Nicolau con por lo menos lesión de bajo grado. Pero ¿por qué la lesión de bajo grado no es cáncer? ¿Por qué la displasia no es cáncer? Bueno, cuando usted lo lea en su momento y lo conozca, usted verá que el hecho de que una célula cambie a algo displásico, eso no quiere decir que eso es cáncer. Hay grados de progresión. Y esos grados de progresión, su cuerpo tiene los mecanismos adecuados para eliminar estas células defectuosas. Ese es otro mecanismo de regulación. Por eso es que el Papa Nicolau es importante, porque se detectan este tipo de células malignas y entonces, dependiendo de lo que se detecte en la citología, se toma una conducta. Por lo general, cuando son lesiones de bajo grado, tu cuerpo tiene la maquinaria para eliminarla y que no quede rastro de ella. Por eso es que, por ejemplo, al cabo de un año, ponte que te hicieron la citología hoy salió lesión de bajo grado, probablemente en un año está negativa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo agarró todas esas células con cambio displásico y las eliminó. Tu cuerpo puede hacer eso. Claro, si el asunto es de alto grado, que ya es por las cepas de alto riesgo, entonces tu cuerpo puede pelear, pero puede perder. Entonces, todo eso se ha demostrado en base a la evidencia. Ese ejemplo, que no viene al caso tanto, se los digo porque esto que ven aquí puede pasar y pasa a cada rato. Y entonces, por eso es que es importante que tu cuerpo tenga mecanismos para regularse a sí mismo. Y tu cuerpo lo sabe, tu cuerpo es súper sabio. Tu cuerpo y el mío son súper sabios. Hay cosas que él puede controlar con sus propios mecanismos de regulación, que simplemente requieren vigilancia. Claro, hay otras que no. Con respecto a esta pregunta que hice aquí en el chat, profe, ¿el checkpoint podría dañarse? Más o menos. Ahorita vamos para allá. Bien. Hay una parte importante que yo quiero que ustedes estudien, que se llaman entonces
bueno, la compañera ya lo dijo, tienen que estudiar que son los genes / proteínas supresoras de tumor, que son los protooncogenes. Y mira, no es para mí, esto es para la vida. ¿Y qué son? Me falta uno. ¿Qué son los oncogenes? ¿Okay? Eso es biología básica para entender por qué se da el cáncer y cómo se puede evitar. ¿Okay? Probablemente es inevitable. Cuando tú lees el Robbins, en la introducción del Robbins, te dice que pareciera que los seres humanos existimos para eventualmente desarrollar un cáncer y morirnos. Literalmente. O sea, nacemos para estar destinados a morir. Es tan trágico que da risa, que parece que es gracioso. Bien. Aquí dice, ¿no? La aplicación médica de los defectos en el ciclo celular. Tenemos aquí unos actores que se llaman los protooncogenes, ¿ok? Los protooncogenes son genes que estimulan el crecimiento y la proliferación. Son genes que sin ellos nosotros no pudiéramos crecer. Obviamente, el protooncogen manda esas señales de crecer de una forma bien regulada, ¿ok? ¿Por qué? Porque si esa regulación se pierde y el protooncogen comienza entonces a mandar señales sin control, entonces la célula va a perder su crecimiento controlado, / va a crecer sin control, va a crecer con descontrol. Si el protooncogen manda esa señal incorrecta, equivocada y deleteria, se transforma a su parte maligna, ¿ok? Esta es la buena y esta es la mala, ¿ok? Entonces se convierte, eso fue un mal ejemplo, se convierte entonces en un oncogen, ¿ok? Un oncogen entonces es un gen que codifica proteínas que hacen que la célula prolifere de forma descontrolada. Correlacionando con las diapositivas anteriores, estas proteínas que codifican estos protooncogenes u oncogenes son mitógenos o factores de crecimiento, ¿ok? Que lo mismo, todo tiene que ser regulado. Si no hay regulación, entonces estamos frente a algo tipo oncogen. Y si el oncogen comienza a hacer lo que le da la gana sin control, entonces eventualmente el paciente va a desarrollar cáncer. De hecho, por eso es que los cánceres son propios de las personas mayores. Claro, hay cánceres que son pediátricos, que bueno, eso es otra clase, Pero, por lo general, los cánceres ocurren después de los 45 años, que es donde la persona ha acumulado durante todos esos años las suficientes mutaciones y también el suficiente daño al DNA y también ha acumulado daño a sus mecanismos reguladores. Entonces, todo eso se acumula y entonces los mecanismos de regulación se acaban, se vencen y entonces el cáncer gana la batalla. ¿Ok? Entonces, uno puede detectar protooncogenes alterados en varios tipos de tumores. En este caso, protooncogenes alterados es lo mismo que decir oncogen. ¿Qué hace el protooncogen? Él codifica para proteínas que controlan la actividad de la mitosis, codifica proteínas que regulan los factores de crecimiento o los mitógenos, regula todas las proteínas que participan en el ciclo celular. ¿Okay? Ve que aquí todo tiene sentido, no es que estoy con una cosa aislada aquí. Bueno, normalmente el oncogen, ¿ok? Se apaga o se enciende para regular la actividad del ciclo celular. Se apaga si no es necesario y se enciende si sí es necesario. O sea, es bien regulado. Es como, por ejemplo, aquí ahorita mismo está de día. Si está de día, yo para qué voy a prender la luz. ¿Me explico? Aparte de que voy a quedar apagando más luz, se me va a quedar mi foco, etcétera, no necesito. O sea, tiene un switch que yo regulo. O sea, ahorita que salga de noche, yo lo regulo. Porque si yo dejo la luz prendida todo el tiempo, es malo. Y si la dejo apagada todo el tiempo, también es malo. ¿Ok? Si el switch se daña, se convierte en un oncogen. El oncogen siempre está encendido, por así decirlo. Y manda señales que hace que la célula comience a proliferar sin control. ¿Ok? Me dice aquí, uncontrolled cell growth. Y entonces eso es lo que lleva a la formación de los tumores. ¿Ok? Tumores. No se me olvidó la pregunta del chat. Vamos para allá. Bien.
puede haber cambios en el DNA, que siempre son anormales. En este caso le llamamos mutaciones. ¿Y cuál es el problema? Que algunos cambios en el DNA pueden corregirse, pero hay otros que no pueden corregirse y peor, hay otros que no pueden ser detectados, ¿ok? Entonces, este daño al DNA puede ocurrir en varios niveles. Puede haber daños en los factores de crecimiento, puede haber daños en los receptores o factores de crecimiento, o daños en las mismas quinasas o en las ciclinas. O sea, puede haber daño en todos los puntos del ciclo celular, incluyendo lo que me preguntaban por el chat. Puede haber daños en el punto de control, en el checkpoint, en el punto de restricción. Y entonces, cuando hay daños en ese lugar, en ese sitio, el ciclo celular se trastoca todo, se altera. Y entonces el ciclo celular se va a hacer de una forma que no va a ser regulada, ¿ok? En este punto, aquí llegan como los SWATs, ¿ok? Llegan como las unidades especializadas de nuestro cuerpo, que ellas son las que están así como de las torres de control, vigilando que nada se salga de control. Estos SWATs, o estas unidades especializadas, son las proteínas supresoras de tumor, que la más famosa es la P53, ¿ok? La P53 anda detectando, por ejemplo, lo que pasa es que tu cuerpo es como la policía, o es como un ejército. En el ejército tú vas a tener reclutas, vas a tener cabos, sargentos, oficiales, altos mandos, y después vas a tener un general, ¿ok? Entonces, imagínense que tu cuerpo también tiene más o menos ese tipo de jerarquías a nivel de tu inmunidad. Imagínate que en el ciclo celular tú tienes líneas de defensa básicas. No tienes tipos que son así tan especializados. Entonces, si esas líneas de defensa básicas fallan, entonces tienen que llamar a los más especializados, ¿ok? A los más destructores. En este caso, uno de estos destructores es el P53. El P53 está vigilando y si él ve que a la proteína del checkpoint se le sale la cosa de control, la proteína del checkpoint lo radea y P53 llega al sitio del lugar y controla la situación. Es como cuando tú estás, por ejemplo, en un parking, llaman a la policía, llega una motito en un tipo, el tipo dice, no, que párame esa fiesta, no sé qué, bla, bla, paja, y tú dices, lárgate de aquí, lo que tú eres un perro. Y entonces sigue la fiesta. Y el vecino sapo vuelve y llama, pero ya cuando regresa, ya no regresa la motito. Ahora vienen los pick-up, estos grandotes, que tienen una malla adelante, que le llaman la perrera. Bueno, ahora viene uno de esos. Y esos manes sí comienzan a montar gente sin creencia. Bueno, más o menos nuestro cuerpo tiene quizás líneas de defensa en ese sentido. Entonces, cuando tú tienes que llamar líneas de defensa más especializadas, una de estas, la más famosa, es el famoso P53. Vamos, aquí dice el chat. Alguien lo buscó. Dice, voy a leer. Profesor, quisiera compartir esta información que explica la función del P53 en nuestro curso de biología celular y molecular de semestres anteriores. Voy a leerlo. Proteína supresora tumoral, P53, vigila la integridad del ADN de la célula. Estoy de acuerdo. Y regula indirectamente la actividad de la RB. Estoy de acuerdo. El RB es un protooncogen, ¿ok? Que cuando se muta, esto genera tumores. RB es de retinoblastoma. Las células sanas con el DNA intacto contienen poco P53. Claro, porque no es necesario. No tienes por qué tener activadas estas perreras para los civiles. En cambio, cuando el DNA está dañado, como les dije yo antes, ¿no? Por los rayos ultravioleta de luz solar, aumentan las concentraciones de P53. Claro, el P53 está donde hay daño, ¿ok? Entre más daño hay, más P53 hay, porque su función es tratar o evitar que este daño se extienda más de lo necesario. Bien, la proteína P53 estimula la expresión de proteínas que inhiben la CDK, ¿ok? CDK son proteínas estimuladoras que estimulan la proliferación. Bueno, ya está la parte más biología celular, que yo no me meto en eso. Si estas se inhiben, la RB no se fosforila y se bloquea la síntesis de ADN, lo que impide que la célula produzca hijas con ADN dañado. ¿Okay? Esta última parte que yo no manejo muy bien porque eso ya es mucha biología celular, quiere decir que el P53 detiene el ciclo celular, ¿ok? Lo detiene y evita que se produzcan hijas con
ADN dañado. ¿Ok? Está perfecto tu aporte. Claro, la gracia es verlo en la práctica. En la práctica nosotros lo vemos porque gran cantidad de los tumores tienen P53 mutado. ¿Qué ocurre? El P53, como dice tu explicación del chat, por lo general es un policía o es un SWAT bien entrenado. O sea, si el P53 está bien entrenado, teóricamente tú tienes una excelente defensa contra la formación de tumores. Entonces tú no deberías desarrollar tumores, teóricamente. Quiere decir que cuando una persona hace un tumor o un cáncer maligno, que es una redundancia, todos los cánceres son malignos por etimología, quiere decir que su sistema de vigilancia falló. Quiere decir que el P53 falló. Quiere decir que el P53 está mutado. Y nosotros, en el laboratorio de patología, tenemos tinción para detectar la mutación de P53. Se detecta por métodos de inmunohistoquímica. Y hay tumores que tú le mandas eso y te ayudan a diagnosticarlo. Sobre todo los carcinomas serosos de alto grado del ovario. ¿Okay? Eso se puede demostrar hoy en día. Entonces, cuando tú me preguntabas acá, ¿el checkpoint podría dañarse? Sí, el P53 que regula el checkpoint puede dañarse, puede mutarse. Y cuando eso ocurre, no hay vigilancia y el cáncer prolifera sin control. Dice, profesor, ¿cuántas proteínas supresoras de tumor existen? 1.400.000 y contando. Si las conociéramos todas y conociéramos su biología a cabalidad, no existiera el cáncer, ¿ok? Eso es motivo de investigación intensa actualmente. Porque conocer esto es lo que nos ha ayudado a entender las terapias contra el cáncer. Algo similar a lo que yo le explicaba en la clase del citoesqueleto. Si lo que me frega a mí en el cáncer es la división celular, entonces yo lo que tengo que hacer es detener la división celular. ¿Y cómo la detengo? Bueno, destruyendo los citoesqueletos. ¿Ok? Entonces, puedes tenerla también en otros puntos. Hay muchos medicamentos para eso. O sea, yo no soy oncólogo, eso es parte de la oncología. Pero sí, esto que tú me preguntaste acá es motivo de intensa investigación actualmente. Irónicamente, uno se especializa, estudia medicina, hace internado, hace residencia, se especializa, se superespecializa, y al final del día quedamos nosotros estudiando biología celular, que es lo que manda hoy en día todo esto. Biología celular y más que todo biología, esto es biología molecular, irónicamente. Dice, si falla, ¿quién toma su lugar? Digo, esa pregunta es muy relativa, ¿ok? Porque puede que otra proteína supresora de tumor tome su lugar, pero puede que no, ¿ok? Eso es como que tú me preguntes a mí cuántas proteínas supresoras de tumor están mutadas en el cáncer. Muchísimas, ¿ok? Muchísimas están mutadas y en aumento. De hecho, esa gran capacidad de acumular mutaciones es lo que hace que los cánceres sean literalmente intratables, maten gente. O sea, no es que alguien toma su lugar, es que no solamente está, no es que hay una mutación aislada. Los cánceres pueden tener muchas mutaciones. Y eso se demuestra cuando tú ves los cariotipos de los cánceres, de los sarcomas estos. Tienen unos cariotipos que tienen 90 y pico de cromosomas. O sea, son cariotipos realmente monstruosos. Se llaman cariotipos complejos. Es una cosa que es un engendro. Es una cosa que si tú tuvieras un ser humano a ese nivel, tú vomitarías de lo desagradable y lo incorrecto que fuera. ¿Ok? Que te provocarían náuseas, porque son realmente células monstruosas. ¿Ok? Entonces, no es que el P53 falle ya. Muchas cosas fallan y todos los mecanismos de regulación fallan y por eso es que el cáncer gana la pelea. Ya te digo, si superamos todas esas cosas, hoy en día el cáncer fuera 3 vueltas y no lo es, lamentablemente. Es cierto, cuando el P53 está mutado, la habilidad para eliminar células con ADN defectuoso disminuye. No es que se acaba, disminuye. Pero claro, recuerda que el cáncer es inteligente.
El cáncer no agarra y le pega solamente al P53. El cáncer le pega a todo lo que le da la gana. Y entre más malo, mayor habilidad tiene para causar daño. O sea, por ejemplo, el cáncer no es un típico maleante que va por ahí con un cuchillo. No, no, el cáncer es una mala salvatrucha. O sea, el tipo tiene la herramienta para meterse donde tú menos lo esperas y causar el máximo de daño ahí. Bueno, no me quiero extender el tema. ¿Okay? No me quiero extender, pero tiene que ver con eso. Entonces, tú tienes el P53 aquí, ¿no? El P53 obedece a muchos estímulos. Todo lo que está aquí. Daño al DNA, señal oncogénica, estrés oxidativo. Estas señales, que son anormales, que vienen del medio externo, hacen que el ciclo celular se regule o se arreste. Y dependiendo de lo que pueda hacer la célula afectada, la célula o sufre daño y muere, o le dan chance de que repare su ADN, o le dan chance, o sufre apoptosis, ¿ok? O sea, el P53 no es un tipo que le gusta negociar. O sea, el P53 va a lo que va, ¿ok? Él es eficiente. Por eso es que si lo dañas, si se muta, el cáncer, por así decirlo, ganó gran parte de la batalla. Gran parte la ganó. Bien. Vamos a hablar de la mitosis como tal, ¿ok? Entonces, una cosa importante es que cuando ocurre la mitosis, los cromosomas, perdón, la cromatina se condensa mucho. Se condensa en lo que nosotros conocemos como los cromosomas. Y lo bonito de esto es que los cromosomas condensados se pueden ver en el microscopio de luz. Eso se puede ver y yo se los voy a enseñar ahorita más adelante. Usted sabe que la mitosis tiene una célula progenitora que produce dos células hijitas virtualmente idénticas con el mismo set de cromosomas. Si no fuera así, eso es anormal y entonces esta es una célula que no debería progresar en el ciclo celular y ocurre entonces lo que hemos hablado hasta este punto de la clase. ¿Ok? Entonces, estos cromosomas se replican durante la fase S. Recuerda que la fase S es la fase de la replicación del ADN. Aquí lo dice, ¿no? DNA replication. Entonces, desde la mitosis, ¿ok? Hasta la próxima mitosis, ocurre la fase G1, la S, la G2. Ciertos autores le llaman a esa fase larga, que no es posible ver en el microscopio, en el cual no se ven realmente cambios morfológicos reales en la célula, o no son tan evidentes. Muchos se llaman la interfase, ¿ok? Y entonces, vamos a estudiar nosotros las fases de la mitosis aquí. Vamos a estudiar la profase, la metafase, la anafase y finalmente la telofase. ¿Qué hora es? Son las 5. ¿Qué calor que hace? Debe haber abierto una ventana. Ay, Dios mío. Estoy dando una clase. Ok. Digamos que la célula alcanzó todo lo que requería. Creció, tiene un microambiente adecuado, pudo replicar su ADN y entonces también pudo acumular las proteínas necesarias para poder iniciar el ciclo celular. O sea que la célula cumplió con todos sus checkpoints, ¿ok? Con todos los puntos de restricción. La célula completó todos los requisitos que se le estaban solicitando. Entonces, la célula tiene el go para entrar en el ciclo celular. Y en el ciclo celular, la primera fase es la profase, ¿ok? En la profase, la célula, el núcleo, si tiene nucleolo, el núcleo desaparece. Y entonces, la cromatina, que nosotros recordamos que era esta cromatina toda desenmarañada, etcétera, se comienza a condensar. Y se condensa en lo que nosotros conocemos como los cromosomas, ¿ok? Entonces, esos cromosomas tienen hermanitas de cromática, cada una tiene su par, que están unidas por la estructura que se llama el centrómero. Paralelo a esos cambios que ocurren en la cromatina, recuerde usted que también ocurren cambios a nivel de los microtúbulos, porque así como tiene que duplicarse el material genético, también tiene que duplicarse el respectivo citoesqueleto. ¿Tú te acuerdas de que se formaban unos centros organizadores de microtúbulos o centrosomas? ¿Ok?
Entonces, habrá dos centrosomas que tienes uno, tienes dos, y entonces esto con su respectivo centriolo se duplican, ¿ok? Y cada uno se va a un extremo de la célula, porque cada uno va a formar la respectiva nueva célula, ¿ok? Entonces, estos centrosomas se van a cada extremo de la célula y entonces comienzan a organizar los microtúbulos del uso mitótico. Imagínense en estos microtúbulos del uso mitótico que son como unos hilos que van a alar la célula tanto que eventualmente ¡pluf!, la van a separar. No es que ocurre exactamente esto, pero imagínense que es así, para que sea lo más práctico posible. Recuerden que en el núcleo, vimos ayer que hay varias estructuras. Recuerden que está la lámina del núcleo, que son los filamentos intermedios, y está la membrana nuclear interna. Bueno, esas proteínas son fosforiladas, o sea que son literalmente desintegradas, y entonces eso desensambla toda la estructura que recubre el núcleo. Porque obviamente, si la célula se va a dividir, el material genético, o sea, los cromosomas tienen que ser expuestos. Y eso se logra con la desintegración de la membrana del núcleo. Entonces, esta imagen está fea, por ahí la cambio, pero esto es lo que pasa en la profase. Tiene los cromosomas con la cromátide condensada en cromosomas, sus patitas unidas por el centrómero, y ves aquí cómo los respectivos centrosomas con sus centriolos se migran a cada extremo de la célula y se van unidos por estos microtúbulos, estas hileras. Son microtúbulos que eventualmente van a formar esta bola que usted ve acá, que es lo que le llaman el mitotic spindle o el uso mitótico. Vean cómo se van a cada extremo. Veremos más adelante que ese uso mitótico ala los cromosomas literalmente a cada extremo de la célula para que estas eventualmente se puedan dividir adecuadamente. Bien, esto que usted ve acá es un epitelio, ¿ok? Esto es una epidermis. ¿Cómo yo sé eso? Porque usted ve aquí, aunque no tiene mucho detalle, ve las espinitas de la célula. Recuerda que esas espinitas conforman parte de las uniones intercelulares que hacen que nuestra epidermis sea tan resistente a la abrasión y o la fricción. Esto que está aquí es una profase. Es una mitosis, pero en una fase de la mitosis que parece una bolita, ¿ok? Así es como yo la recuerdo. Parece una bolita. Todos los cromosomas están unidos de una forma esférica, que como si fuera una bolita de cromosomas, un grumito de cromosomas. Así es como se ve la profase. Y estos palitos moraditos, bien basofílicos, son cromatina bien condensada. O sea, son cromosomas. Esto que usted ve acá es una profase, pero esto es en un cáncer. Usted ve que en el cáncer todas las células son distintas. Tú no puedes aquí dos células iguales. Todas son diferentes. Eso se llama pleomorfismo. Pleo de muchos, morfismo de formas. Muchas formas. ¿Okay? Son células, aparte de muchas formas, núcleos grandísimos, enormes. Y ves que tienen mucha cromatina clarita. Tienen mucha eucromatina. Porque son células activas en la síntesis de proteínas. Pero en este caso, estas proteínas se sintetizan para cosas que son deleterias para el cuerpo. De más está decirles que estas células son expertas en evadir las medidas de restricción y hacer el ciclo celular como mejor le vengan en ganas. Por eso es que los cánceres suelen tener muchas mitosis, ¿ok? Como esta profase que tú ves aquí en el centro. Sigamos. Luego de la profase viene la metafase. En la metafase, nuestros cromosomas se comienzan a condensar todavía más y se forman entre estos cromosomas unas proteínas especiales que se llaman los cinetocoros. Aquí está la palabra en inglés si lo quieres buscar en el libro. ¿Okay? El cinetocoro, si tú lo ves acá en la imagen, estos son los cromosomas en negrito, ¿okay? Bien condensados. Y entonces en el centrosoma se forma esta proteína en el centro que se llama el cinetocoro, ¿ok? Se localiza en el centro de cada cromosoma, en el centrómero, y entonces ese cinetocoro se va a adherir a los microtúbulos del uso mitótico. Eso es como si fuera, por ejemplo, cuando usted va a hacer, a ver, ¿qué ejemplo se me ocurre? ¿Qué ejemplo se me ocurre? Bueno, no es que eso pase así, pero vamos a ver si sirve, ¿no?
Como cuando usted se monta en un avión y el avión va a despegar. ¿Ok? Bueno, me van a decir si me equivoco o no, pero bueno, no importa. No importa el ejemplo, importa que el ejemplo sirva. Cuando el avión va a despegar, que comienza a arrancar a mucha velocidad, usted tiene que ponerse el cinturón de seguridad. Supuestamente es porque si no se lo pones, puedas salir volando del avión. Sales volando y quedas flotando en el fuselaje del avión, ¿no? Necesitas algo que te mantenga adherido a tu asiento. Teóricamente lo que te mantiene adherido es el cinturón de seguridad. Yo sé que es un mal ejemplo. Bueno, los cromosomas necesitan su cinturón de seguridad porque si no, no pudieran migrar a su respectivo extremo de la célula. Y el cinturón de seguridad es el cinetocoro. Es un mal ejemplo porque supuestamente, alguna vez leí, no sé si eso es un mito, eso es verdad, que el cinturón de seguridad es importante porque si el avión se estrella, es la única forma que puedan identificar los cuerpos. Yo no sé, yo no soy experto en aviones. Bien, entonces, estos cromosomas que están adheridos al microtúbulo por medio del cinetocoro son movilizados, ¿ok? El uso mitótico moviliza los cromosomas y los alinea, como tú ves aquí, en el centro de la célula o en el plano ecuatorial. Por eso es que los microtúbulos son importantes, porque los microtúbulos, entre todas las cosas que hacen, organizan a los cromosomas al momento de la división celular. O sea, yo sé que los protagonistas aquí son los cromosomas, pero verás que sin microtúbulos no pudiera haber división adecuada. ¿Ok? Interesante. Yo la clase es como la cuarta vez que la doy, pero cada vez que la doy entiendo cosas diferentes. Por eso es que me gusta darla. A pesar de que esto no es mi fuerte, yo no soy experto en biología celular, yo soy experto en histología, pero en biología celular no. Eso requiere otros conocimientos que yo sé lo básico. Y lo sé porque lo he leído. ¿Okay? No es que yo sé que un hat en esto, olvídense. Bien, esta célula no sé qué es, por cierto. Parece un epitelio, pero puede ser cualquier cosa. No importa qué célula sea. Pero lo que usted ve es que todos estos cromosomas que están densamente, son densos, están en el centro de la célula. O sea, están en el plano ecuatorial. Y entonces, al principio, la primera vez que puse la imagen no lo vi, pero tú ves que hay unos hilitos que están conectados con los cromosomas del centro. Bueno, esos hilitos son los microtúbulos que organizan el centro organizador de microtúbulos, o sea, el centrosoma con sus centriolos. Entonces, esos microtúbulos se adhieren al cromosoma por medio de, como si fuera no sé, una cadena aquí a mí en la espalda que me retenga, que haga que no me pueda mover y me movilice, que me jalen y ya tengo que jalarme con la cadena. Es lo que me imagino yo. Bueno, ese cinetocoro, gracias a esos microtúbulos, mueven a los cromosomas al centro de la célula, al ecuador, durante la metafase. Si no fuera por el microtúbulo y el centro organizador o el centrosoma, los cromosomas estuvieran todos desperdigados por la célula. Nadie los dirige. Por eso es que se llama centro organizador de microtúbulos. Organiza. Bien. Esto que está acá, eso es otra piel de nuevo. Ven ustedes las uniones intercelulares, una epidermis, y ves a los cromosomas alineados con el ecuador. ¿Ok? Esta rayita en el centro de la célula es el hallmark morfológico de la metafase. ¿Ok? Distinto a la profase. Bien. La siguiente fase es la anafase, donde las hermanitas cromátidas que estaban unidas en el centro son aladas. ¿Ok? A cada extremo de la célula. Recuerda que cada hermanita cromátide está adherido a un microtúbulo por el cinetocoro. ¿Ok? Entonces ese microtúbulo ala y las separa. ¿Cómo hace eso el microtúbulo? Bueno, recuerda que había proteínas motoras del microtúbulo. Ahora que había que las quinesinas y las dinesis citoplasmáticas. Bueno, recuerda que el microtúbulo era dinámico. Bueno, el microtúbulo cambia de longitud para poder alar cada uno de esos cromosomas hacia su respectivo lugar. Porque acuérdate que cada uno va a formar parte de una nueva célula. ¿Ok? Ya tienen las hermanitas cromátides aquí. Cada una está pegadita por su cinetocoro y cada una está adherida por aquí en azul a su microtúbulo. Y aquí está el centro organizador o el centrosoma con sus centriolos.
Entonces, en la anafase, los microtúbulos alan entonces a los cromosomas para que se vayan a cada respectivo extremo de la célula y eventualmente esta célula se pueda convertir en dos. Anafase. Aquí se ve, ¿no? Tú ves cómo los microtúbulos están alando la célula. Están alando así, como si fueran dos manos así, hablando. Así. Bueno, se separaron esas hermanitas cromátides del ecuador de la célula. Eso es lo que se ve en la anafase. Obviamente, esto es otro tumor, otro cáncer. Ves que aquí no puedes decirme a mí dos células iguales, son pleomórficas. Está rosadísima esta imagen. Y entonces, ves aquí una célula haciendo anafase. Están así separándose gracias a que los microtúbulos están alando a las cromátides por medio de los cinetocoros que están adheridos a ellas. Obviamente, como les dije, ¿no? En los tumores es normal y esperado encontrar muchas mitosis. Lo mismo acá. ¿Ves cómo están alando esos microtúbulos? Están alando a las hermanitas cromátides porque estas van a formar parte de las nuevas células. Y ya tenemos la telofase, que es la última fase. En la telofase ya cada juego de cromosomas está en su respectivo polo. Entonces ya la célula está preparada para dividirse como tal. Entonces los microtúbulos se despolimerizan y se van a su respectiva nueva célula. La membrana nuclear comienza entonces a volver a ensamblarse alrededor de estos cromosomas. ¿Ok? Y entonces lo último que se forma aquí es un anillo contráctil. Un anillo de filamentos de actina y miosina que, por así decirlo, aprieta la célula y la separa. ¿Ok? Esa contracción de ese anillo ocurre en un proceso que se llama la citoquinesis. La citoquinesis es como tú coges una tijera, ¡clac! Y cortas esas dos células. ¿Ok? La citoquinesis. Lo ves aquí, ¿no? Prácticamente aquí tienes ya dos células que están unidas apenas por los microtúbulos. Bueno, eso termina de corregirse con la despolimerización del microtúbulo y con el anillo de actina miosina que ¡crácata! Corta las células durante la citoquinesis. La citoquinesis ocurre durante la telofase. Nuevamente acá, ¿no? Prácticamente están separando. Aquí nada más falta que el anillo la separe en dos nuevas células. Y ya tienes ya se completó el ciclo celular. Bien. Esto es lo que preguntaba la compañera al principio de la clase. Nuestros tejidos, la mayoría, crecen, se diferencian, y eso lo logran gracias a varios ciclos de división celular, hasta que eventualmente la célula envejece y muere. Hay excepciones para esto. Por ejemplo, el tejido nervioso, o sea, lo que forma el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos, y el músculo cardíaco son tejidos que no hacen mitosis, ¿ok? Bueno, eso es parte de su diferenciación, es no hacer mitosis. ¿Por qué no lo hacen? Pregúntenselo a Dios, no a mí. Lo ideal sería que lo hicieran. Si eso lo hicieran, pues mucha gente no muriera por culpa de los infartos de esas regiones. Y entonces hay tejidos que hacen mitosis y que entonces esos tejidos que hacen mitosis sí tienen el potencial de regenerarse. Lamentablemente, el tejido nervioso, o sea, el cerebro y el corazón, no pueden regenerarse. Entonces, esto que tienen acá ustedes a la derecha es un cerebro con un glioma de alto grado. Glioma viene de glía, ¿ok? Glía, que es el tejido cerebral, y oma, que es el tumor. Entonces, este glioma lo que tiene hay mucha celularidad. Eso es anormal en el cerebro. Cuando tienes mucha celularidad, quiere decir que algo en el cerebro está proliferando. Ya dije, el cerebro no hace mitosis. Si algo en el cerebro está proliferando, eso es anormal. ¿Ok? Entonces, la hipercelularidad es uno de los hallazgos morfológicos que son útiles para el diagnóstico de los gliomas, entre otras cosas que no vienen al caso en esta clase. Esta imagen ya la hablamos hasta el cansancio, ¿no? Tenemos la profase, que es una bolita que es todo el material condensado, la metafase, que está todo alineado en el ecuador, la anafase, donde los microtúbulos jalan a las cromátides, y ya la telofase, donde ocurre la citoquinesis con la división celular per se como tal. Muy bien. Hasta ahí con la mitosis, y vamos a hablar un poquito de las células madre y la renovación de los tejidos. Bien, nosotros tenemos en algunos de nuestros tejidos células madre. Células madre que
hacen que tu tejido se pueda regenerar. Estas células madres son sobre todo frecuentes en los epitelios. Los epitelios son tejidos que están expuestos, ¿ok? Que están en contacto con el medio externo. Por lo tanto, son tejidos que sufren mucho daño y por lo tanto, de lo repetí, son tejidos que tienen que regenerarse con más avidez que otros tejidos. Por ejemplo, en tu piel, en el estrato basal, tú tienes células madre ahí, que cuando tu piel externa sufre daño, esas células madres hacen mitosis y regeneran tu piel. Claro, esas células madre de la piel solo generan células de la piel. No puedes agarrar una célula madre de la piel para regenerar el corazón, por ejemplo. No se puede, ¿ok? No se puede. Entonces, estas células madres se dividen y diferencian de acuerdo a la necesidad. El ejemplo que más se me ocurre es que si tu tejido o tu epitelio sufre daño, ¿ok? Si sufre daño, se necesita regenerar y entonces la célula madre se activa y se divide. Claro, esto no es que ocurra cada rato, tiene que haber un estímulo. Entonces, la división de esta célula madre es asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula madre se divide y da lugar a una célula hija diferenciada y da lugar a otra célula madre, para que la célula madre original no se pierda. O sea, siempre va a haber una célula madre, pero no es que una célula madre totipotencial, como el cigoto, no. Es una célula madre que solamente cumple esa función. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de tejido, veremos que estas células madres se encuentran en nichos, que son lugares específicos, ¿ok? Entonces, tú encuentras células madre, por ejemplo, en poblaciones de células que sufren bucorregeneración. Ejemplo clásico, todas las células de la sangre son de alto recambio. Hay muchas células madre que se encuentran en la médula ósea. Y los epitelios, como la piel o el tracto digestivo, están en constante contacto con el medio externo. Por lo tanto, tienen que también regenerarse con relativa frecuencia. La meiosis, solo para mencionarlo, porque ya les dije la vez pasada que esto no es parte de mi curso, recuerden que las células sexuales tienen que tener la mitad de los cromosomas para que al momento que ocurra la fertilización ocurra un 23 y 23. ¿Okay? O sea que tienen que tener células haploides. ¿Cómo una célula haploide? Durante la meiosis, ¿ok? Cuando se dividen y entonces generas una célula nueva con la mitad de cromosomas. ¿Cómo ocurre eso? Vaya y estúdielo en embriología. Yo no se lo voy a decir, solamente quiero que sepa eso, que los espermatozoides y los ovocitos solo tienen 23 cromosomas, o sea, son haploides. Si uno tiene más de un cromosoma, pues el cigoto o la fecundación, no, el cigoto va a ser anormal. Gran parte de esas cosas anormales terminan en abortos, ¿ok? Algunos no. Y ya para terminar, ahora sí, esta clase está sí, bueno, mucho, voy a comenzar a hablar más rápido. Apoptosis, no tenemos nada que hacer hasta ahora. Ok. La apoptosis no es tan famosa como la mitosis. ¿Por qué? No sé. Porque es súper importante también, ¿ok? Porque la apoptosis regula lo que es el suicidio de la célula. Por ejemplo, hay un libro que se llama Gulliver, Los viajes de Gulliver, en donde había una isla, puedo equivocarme porque eso lo leí hace más de 15 años. Se llamaba la isla Laputa, creo que era. Una isla que volaba. Entonces, en esa isla había una sociedad científicamente muy avanzada. Y entonces, en esa sociedad, habían cierta raza de personas que eran inmortales. Lo que ocurre es que tú crees que la inmortalidad es como que yo soy joven y yo voy a ser inmortal y voy a quedarme con mi edad que tengo ahorita por siempre. A menos que seas un vampiro, ¿no? Pero la inmortalidad no funciona así. Tú sigues envejeciendo, ¿ok? Pero no mueres. Entonces, tú te imaginas a ti un viejito de 100 años. ¿Tú crees que un viejito de 100 años quiere seguir viviendo? No puede ni con su vida. O sea, es normal morir. Morir es parte del ciclo de la vida. Así como cuando uno es viejito y ya no puede con su vida, ya está cansado, con la célula ocurre lo mismo. La célula envejece
y ya, quiere morir, ya no quiere, ya está cansada, ya no puede más. Bueno, la célula muere gracias a un proceso que se llama la apoptosis, ¿ok? Entonces, en la apoptosis, la muerte celular es bien regulada, ¿ok? Y durante la apoptosis mueren células que son defectuosas, por ejemplo, células que acumularon mutaciones y progresaron en el ciclo celular, o también mueren células que no son necesarias. Por ejemplo, una célula que es muy envejecida. La apoptosis genera unos cuerpos chiquititos que se llaman los cuerpos apoptóticos. Y esos cuerpos apoptóticos son rápidamente fagocitados. O sea, la apoptosis es lo contrario de la necrosis. La apoptosis es una muerte limpia, sin daño, sin inflamación. La necrosis, que tú conocerás en patología, es una muerte sucia, que genera mucho daño colateral, inflama demasiado. Pero bueno, eso tú lo conocerás eventualmente más adelante, ¿ok? No nos vayamos por delante de la carreta. Bien. Esto que está aquí es un hígado. Y estos cuerpos intensamente eosinofílicos, con estos núcleos negritos que se llaman núcleos picnóticos, estos son cuerpos apoptóticos. Probablemente eran cuerpos de células que ya no eran necesarias y por lo tanto tienen que morir. ¿Ok? ¿Cómo ocurre la apoptosis? Ya lo vamos a ver, ¿ok? Pero son los cuerpos apoptóticos. Por eso que lo pongo en rosadito la apoptosis, porque morfológicamente son intensamente eosinofílicos. Bien. La apoptosis, como les dije, la palabra clave es que es altamente regulada. Ocurre gracias a una familia de proteínas que se llaman las BCL2. ¿Ok? Las BCL2 regulan la salida de factores que promueven la muerte celular. Esos factores los libera la mitocondria. ¿Ok? La mitocondria es la encargada de la apoptosis. Eso es un conocimiento que usted nuevo que tiene en este curso. Entonces, la mitocondria, mira, lo que pasa es que la mitocondria es como el motor de la célula. O sea, tú verás que tu carro, si es que tienes carro, o tu papá, whatever. El carro, si te choca en una defensa, cool, anda. El carro, si te rompen un vidrio, cool, anda. El carro, si se joden los amortiguadores, se cambia. Si se pincha una llanta, se cambia. No tiene gasolina, se le echa gasolina. Si lo rayan, igual sirve. Pero lo que sí no se puede dañar del carro es el motor. Teóricamente es la parte más importante del carro. O sea, un carro con un motor dañado no sirve. Véanlo desde este punto de vista. El motor de la célula es la mitocondria. Si la mitocondria no puede producir energía para la célula, la mitocondria misma dice abortar la misión. Ya no puedo, lo siento, no puedo, sorry, adiós. Entonces la mitocondria desencadena estos factores de muerte celular que son regulados por esta BCL2. ¿Okay? O sea, una vez que BCL2 entra en el juego, o sea, como que se activa el protocolo de muerte celular, entonces la mitocondria le ponen así off, le bajan el switch y la mitocondria se apaga. Es como cuando tú quitas la llave del carro, el carro se apagó, hasta aquí llegué. Le dice la célula a la mitocondria, hasta aquí llegué yo. Entonces comienzan a activarse unas enzimas que van a comenzar a destruir la célula desde adentro hacia afuera, que son las caspasas. El DNA también se destruye. El citoesqueleto también se destruye. Las membranas, sus componentes se comienzan a destruir. Y entonces es como que todo se licúa. Todo se va licuando y se forma esto que está aquí a nuestra derecha, que es el cuerpo apoptótico. Y el cuerpo apoptótico es como una basura limpia. Viene un fagocito y ¡blup!, se lo come. Estos fagocitos son atraídos gracias a los fosfolípidos expuestos a la membrana que los llaman por quimiotaxis. ¿Ok? Lección de esto. Todo esto es extremadamente regulado. ¿Ok? Es como si, por ejemplo, cuando ustedes vayan al hospital que les toque rotar, en el hospital todos los días se muere gente. Eso es normal. ¿Ok? De hecho, entre más grande el hospital, más gente se va a morir por leyes de la vida. ¿Ok? Eso es normal. Pero con un hospital, un paciente se muere. No es que la gente sale corriendo, ay, se murió fulano, se murió fulano. Ya tú sabes que se va a morir. A menos que sea una muerte súbita, alguna cosa esperada. Pero si es un paciente ya con viejito, muchas comorbilidades,
déjalo ya, déjalo tranquilo. No pasa nada. La técnica viene, le retiran la sonda, le quitan el catéter central, le quitan los aparatos, lo envuelven, lo bajan a la morgue y ya. Una muerte limpia, por así decirlo. Muy distinto a que si su vecino, que usted le cayó mal toda la vida, tipo cabrea, tipo nomás que jode y frega la paciencia, un día tú y que, hey, el tipo este, ¿qué le pasó? Nada, tenemos 3 días que no lo vemos. Y de repente, brother, te pega un olor en tu apartamento que digo, chuleta, está prendido. O sea, un muerto es una cosa que huele focó. Cuando tuve que rotar la morgue judicial, esa vaina era potente, es una cochinada. Bro. Yo no sé exactamente cómo puede trabajar ya. Bueno, se murió tu vecino y el tipo se dieron cuenta porque se pudrió y el olor no se aguanta. Entonces tú te imaginas esa escena, ¿no? Viene la policía, viene la morgue judicial, viene el levantamiento del cadáver, cercan el apartamento, cercan el edificio, hay la investigación, un montón de cosas. Y tú imaginarás cómo quedará ese apartamento de desbaratado, ¿no? Tira línea. Es una muerte sucia. Es una necrosis, una muerte sucia, una muerte que llama mucho la atención. ¿Okay? Y que también es una muerte que no es controlada. En el hospital las muertes, por así decirlo, son controladas. Algunas, las esperadas. Imagínense que esa muerte controlada, limpia, sin daño colateral, es la apoptosis. Mientras que la muerte no controlada, o sea, la muerte fuera del hospital, es una necrosis, una muerte que es engorrosa. Bien. Otras preguntas con respecto al cáncer. El cáncer tiene mecanismos para chifear la apoptosis. ¿Okay? El tipo es realmente el enemigo, el cáncer. O sea, el cáncer chifrea la BCL2. Entonces, las mutaciones de BCL2 son demostrables también a partir de técnicas de inmunohistoquímica. BCL2 significa B-cell linfoma, ¿ok? Porque estas mutaciones fueron detectadas en linfomas B. Entonces, estos linfomas B tienen mutaciones en las BCL2 y entonces estas mutaciones en BCL2 hacen que estas células del cáncer del linfoma puedan evadir los mecanismos de apoptosis y puedan proliferar de forma indefinida. O sea, literalmente, una célula que evade la apoptosis es una célula que es inmortal, ¿ok? Para que lo sepan. Esto que está aquí, pues, según la leyenda, debe ser un linfoma. Esto que está aquí en la B es una tinción de BCL2, una tinción nuclear. O sea, que si es positiva, quiere decir que hay mutación de BCL2. Y esa mutación también se puede detectar acá abajo por métodos de FISH, de hibridación in situ por fluorescencia. ¿Okay? Las mutaciones se pueden detectar. ¿Okay? Se puede detectar. Entonces, un linfoma que tenga eso mutado tiene células que literalmente son inmortales. ¿Ok? No solamente la apoptosis es para cosas neoplásicas. La apoptosis es para cosas importantes. Por ejemplo, en el ciclo menstrual, las mujeres nacen con muchísimos, creo que son 680,000 folículos primordiales. Pero no todos esos folículos primordiales avanzan en el ciclo de desarrollo. Algunos que no son tan aptos para avanzar, pues mueren. Y esa muerte ocurre gracias a la apoptosis. ¿Ok? Supuestamente la apoptosis también regula los espacios entre los deditos de los embriones. Y la apoptosis también, activada por la P53, nuestra amiga la P53, elimina las células que están muy desnutridas, ¿ok? Células que no pueden sobrevivir porque no tienen suficientes nutrientes, o las células que reciben daño por radiación, por radicales libres. Eso ya lo mencionamos anteriormente en el ejemplo anterior. Y finalmente, recuerda, la apoptosis es rápida. La apoptosis mata rápido, limpio y efectivo. A veces hasta más rápido que la mitosis. O sea, la destrucción por la apoptosis es más rápida que la proliferación. Y ahora se termina, muchachos. Preguntas, dudas, comentarios.
Profesor, una pregunta. Ahora que usted Vale, dijo pues. que la apoptosis molda la estructura del espacio libre entre los dedos, esos niños que nacen con los dedos pegados, ¿es debido Ujú. a eso? No es mi fuerte esa área, pero no puedo arriesgarme a decir que es porque tenga apoptosis deficiente. Eso que se llama la sindactilia ocurre más que todo en cosas, yo sé tener dos pegados, ocurre más que todo en cosas sindrómicas. No necesariamente por efecto de una apoptosis, los efectos están en otros niveles. Créeme que si tuvieras defecto de una apoptosis, la manifestación fuera mucho más dramática que una simple sindactilia. Así que no. La apoptosis puede que sí se manifieste, pero fuera mucho más dramática. Y por lo general esas sindactilias las corrigen quirúrgicamente, la opera el ortopeda y ya, no pasa nada. Un simple defecto congénito. Pero ahí el daño, si fuera por apoptosis, fuera mucho más delicado. Mucho más delicado y no es el caso. Sindactilia Gracias. se llama. ¿Qué más? Pregunta, duda, comentarios. Profe, Dime. una pregunta. Ujú. El mecanismo, bueno, sí, el mecanismo por el que se mueren las células Ajá. en la apoptosis es igual que en la autólisis. Porque lo que pasa es que en la autólisis tengo entendido que la célula muere básicamente por autodigerirse ella misma, pues por el cambio del pH en el citoplasma. Pero me llamó la atención que en el PPT pues decía que la apoptosis ocurre más o menos de una manera similar, más que Ok, todo en parte de la mitocondria. dale. Esa autólisis que conoces, ¿a dónde la escuchaste? En histología laboratorio, casualmente. Es en el laboratorio. Esa autólisis que te describen en el laboratorio es otro tipo de muerte celular. Por ejemplo, si a ti el día de mañana te sacan un lunar y no lo ponen en formalina, el tejido se va a podrir. ¿Okay? Tu tejido va a sufrir autólisis. La autólisis no tiene nada que ver con la regulación que yo estoy hablando. La autólisis es la degradación del tejido por ausencia de riego sanguíneo, ausencia de oxígeno, etc. El tejido se pudre. Y cuando tú lo ves al microscopio, el tejido, la estructura arquitectural, la arquitectura histológica se pierde. ¿Okay? La apoptosis ocurre en un cuerpo vivo. En un tejido que está adherido a un cuerpo vivo. La autólisis ocurre en un tejido que ha sido separado del cuerpo. No es lo mismo. Listo, profe, ahora sí entendí esa parte. Ajá, ok. Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, ok, yo les hablo una cosa. Bueno, yo se los puse el examen a las 6:30, el quiz prueba, que parece que a alguno le provocó algo de estrés. Relax, no pasa nada todavía no pasa nada. Pero siempre pasa, ¿ok? Siempre pasa y no creo que sea la excepción. ¿Por qué? Porque los quizzes son exigentes. Porque a mí me gusta exigirle a los estudiantes, ¿ok? Porque exigirles hace que el estudiante aprenda a la fuerza. Y porque yo soy médico y Profe, pero le trabajo. tengo una pregunta. Espérate, déjame terminar. Antes que se me olvide, que tengo que decirlo. El quiz de hoy, yo no lo voy a calificar. El quiz de hoy incluye material que hemos hablado hasta el momento. El quiz de hoy, ustedes úsenlo para autocalificarse a ustedes. E imagínense cómo saldrán en ese quiz, cómo será si los calificara en serio. O sea, eso es para que usted haga una autorretroalimentación. Habiendo dicho eso, el otro jueves, o sea, nosotros vamos a dar clases el martes. Entonces, yo les pregunto en el primer quiz, que va a ser el jueves, después de la clase, va a venir preguntas sobre el ciclo celular, sobre todo la parte morfológica, porque a mí en los quizzes me gusta poner imágenes, y va a venir material sobre la primera clase de epitelios, que solo veremos el martes. Entonces, el otro jueves sí veremos un quiz que se va a evaluar, que incluiremos esos dos temas. ¿Ok? De los celulares no les pregunto porque es muy teórico. Y a mí los quizzes me gusta poner imágenes. ¿Ok? Bueno, como ya les dije, no puedo ponerle quizzes de desarrollo
porque, brother, no voy a terminar de calificar nunca. Entonces, mira, yo tengo aquí la fisiopatología, que son 30 y pico, tengo como 2 semanas calificándolo en un taller y nada que termino. Mucho trabajo para muy poca paga. Así que bueno, tendrán esa ventaja relativa que me ha tocado poner cosas después de la respuesta. No me gusta porque el estudiante se copia y mucho juega vivo. Cada quien haga su propia reflexión, muchachos. Yo tampoco puedo andar de policía, de guachimán, pendiente de usted. Ustedes para mí son adultos y yo los trato como adultos. El que quiera aprender aquí, bienvenido. Y el que no, deje de gastar su plata. Mira, yo tuviera un hijo ahorita mismo, yo, con mi posición de médico especialista, no pudiera pagarle la UAM. Es caro. Así que eso les sirva de retroalimentación a ustedes mismos, ¿ok? Entonces, el próximo jueves hay quiz. Ahora sí, compañera, ¿qué me ibas a decir? Sorry, disculpa. Bueno, parece que mi interrupción no te cayó bien, sorry, no es nada personal. Dice aquí Kate Ford, profesor, estuvo muy buena e informativa la clase de hoy. No, profe, no. Se le fue el internet. No, no la había escuchado y no tenía caso. Ajá. Sino que iba a preguntar justo lo que usted dijo, entonces ya, ¿para qué le iba a preguntar? Dale pues. ¿Qué más, muchachos? Algo que se les ocurra, curiosidad. Miren que esto es una introducción apenas. Yo nada más le estoy aportando un poquito de lo que yo sé. Esto es histología. Esto no es patología ni tampoco es fisiopatología. Esto es funcionamiento normal. Yo le meto un par de comerciales de vez en cuando, pero esto es un mundo que ustedes se han dedicado a aprender. No crean que esto es relajo. O sea, de aquí en adelante aprenderán muchas cosas que... Mentira, la medicina es pretty. La medicina es pretty y paga bien. Así que si les gusta, mi recomendación es que sigan ahí. Profe, yo sí tengo una curiosidad con lo que usted comentó, que habían células en tanto las células del cáncer que no se parecían. ¿En serio no ha habido ningún paciente que no tenga una célula igual, o sea, similar? Digo, una cosa es la morfología, que sí son iguales, algunas que sí, pues si las buscas serán iguales, ¿no? Vamos a ver con un ejemplo. A mí me gusta hacer las cosas con ejemplos. Y me gusta que el grupo participe. La verdad es que a mí era un fastidio el grupo pasado que esa cosa parecía como un velorio. Bueno, a mí me gusta mi trabajo, ¿no? Y mi trabajo consiste en que yo pueda interactuar con el estudiante. Si no puedo interactuar, el trabajo, pues, no me gusta mucho. Vamos a ver. Profesor, tengo una pregunta. Dime. Usted dijo que en la próxima quiz iba a ser de diferenciación celular. Y usted dijo que le gusta poner imágenes. Entonces, en el quiz usted va a poner, ejemplo, una imagen de profase y uno tiene que decir qué tipo de fase es y los cambios y todo eso. Más o menos, ¿no? Obviamente te voy a poner una pregunta que tú puedas contestar en 1 minuto o menos. ¿Me explico? Pero se llama quiz, porque sea rápido. Pero sí, te puedo poner una imagen, una profase y te pregunto, ¿qué fase del ciclo celular ves en la siguiente imagen? Y tú pones ahí profase. ¿Ya? Tampoco es como una cosa así de ultratumba. Ok, gracias. Vale, déjame buscar aquí para la compañera que quiere ver las células del cáncer. Déjame ver si el internet me coopera. O el sitio más que todo, pues el internet está bueno. Es como tildeado. Ah, ya sé lo que falla. Vamos. Es que ya sé lo que está fallando. Dame un segundo. Dame un segundo. Te voy a buscar un carcinoma que sea bien chévere. Este pues. Listo. Vamos a transmitirles. ¿Dónde están? Están acá. Ok, reitero. Ok, esto es histología, pero ya que tienen curiosidad, les puedo enseñar otras cosas. Esto que está viendo aquí es un cáncer, no es un carcinoma escamoso. Carcinoma escamoso porque viene pues de las células escamosas. Como les dije, cuando tú bajas, acá arriba está el epitelio normal, ¿ok? Normal entre comillas porque está medio feo.
Esto está inflamado. Y cuando tú bajas, esto es el tumor que está invadiendo, por cierto. Digo, lo que te dije que las células casi todas son diferentes es una frase coloquial. Encontrarás una que otra que se parezca mucho, ¿ok? Acuérdate que son millones de células. Va a haber unas que sí se parezcan a las otras. No es que wow, todas son diferentes. Pues sí, son muy diferentes entre sí, pero no es que es una cosa así abismal. Mira, tiene aquí apoptosis. Entonces, los cánceres, se llama que son muy heterogéneos. Los cánceres son heterogéneos. Lo ves aquí, ¿no? Las células son de distinto tamaño. Tienen eocromatina, tienen nucleolo. Son las grandototas, ¿ok? O sea, hay mucho pleomorfismo. Literalmente, todas son diferentes, literalmente, pero si me esfuerzo en buscar dos iguales, pues las encontraré. ¿Ok? Me explico. O sea, no es que tampoco es una cosa de que, wow, que no. Puede que encuentre dos iguales. Ahora, pregúntame, tres iguales, no estoy muy seguro. Los cánceres se caracterizan por eso, por ser bien pleomórficos. ¿Ves esta hilita de tumor? Se mete en todo, se mete y destruye, se mete y destruye, se mete y destruye. Eso es característico del cáncer. El cáncer destruye todo, sobre todo estos carcinomas escamosos. Son muy pleomórficos. Después, si tú quieres ser residente de patología, verás que hay cánceres que son lo contrario. Son cánceres que son monomórficos, ¿ok? Son cánceres que son sobre todo de células que son primitivas. Ejemplo de eso es el retinoblastoma que hablábamos en antes. Déjame enseñarte uno. Un retinoblastoma es un tumor que mata y mata bastante, y es sobre todo en los niños. Ocurre por cuestiones, mutaciones que son de nacimiento. Retinoblast. Ay, ahora no hay. Ajá. Buscaba no puede ser que no haya retinoblastoma. Bueno, no hay. Bueno, vamos a buscar otro, pues. Vamos a ponerles un neuroblastoma. Son tumores de pediatría, que como son tumores pediátricos se caracterizan porque las poblaciones de células, más que ser plomórficas, son células primitivas. Vamos a ver qué carga para enseñárselos. Está como caído el sitio. Ah, súper. Vamos a transmitirles. Entonces, ves acá arriba que es un tumor morado, ¿ok? Muy celular. Y cuando tú bajas, las celulitas que lo conforman son celulitas redondas y moraditas, chiquititas. Son las células que se llaman células primitivas, ¿ok? Células que tienen una alta capacidad de diferenciarse en otras cosas. Entonces, todos los tumores que terminan en blastoma comparten más o menos esta misma característica. Son tumores constituidos de células que son primitivas. Estas no son así plomórficas, no son así grandototas, así monstruosas, no. Estas son células primitivas. ¿Qué te quiere decir con esto? Que los cánceres son hiper, recontra, archi heterogéneos, ¿ok? Esto no es fácil, muchachos, esto no es fácil. Por eso es que esto hay que estudiar, tiene que gustarte, tiene que interesarte, porque cánceres hay 1.400.000 y en constante descubrimiento de todos los olores, sabores, comportamientos biológicos y con más por descubrir cada día. Entonces, yo le estoy solamente lo de arribita, ni a punta de iceberg llega a eso. Debajo hay toda una vida de descubrimientos por vivir literalmente. Dice, profe, de casualidad ¿sabe dónde venden el libro que nos mandan por PDF? Y tú quieres comprar eso. Yo te estoy tratando de ahorrar plata y tú quieres gastar plata en eso. No, cómprate un iPad mejor. Te compras un iPad y ahí tienes todos los libros que tú quieres. Yo tengo en mi iPad 1.000.000 de libros. Lo mejor que existe es la piratería de libros. No gastas un centavo, obtienes lo más actualizado. Es que los libros físicos, ¿sabes cuál es el problema? Que los libros físicos están desactualizados, ¿ok? Entonces, tú tienes que estar con la información actualizada al día. Por ejemplo, yo comencé este curso con la edición 14 y revisando me enteré que había una edición 15 y la cambié. Cuando hay una edición 16, la cambiaré y no gasté ni un centavo, solamente lo que invertí en el iPad. Entonces, claro que lo deben vender, pero no compre libros físicos. Y encima, no compre tampoco libro en español, por Dios. Libro en español, muchachos, no sirve para nada.
No sirve para nada un libro en español. El libro en español está desactualizado y la traducción siempre es deficiente. Y como siempre digo a los grupos, toda la literatura que sirve está en inglés. Así que así a usted no le guste, acostúmbrese a leer en inglés, ¿ok? No te estoy regañando, te estoy dando un consejo, ¿ok? Entonces, acostúmbrese a libros físicos, no. Aparte que pesan, ocupan espacio. Yo tengo unos libros, yo cuando estaba en la facultad compré el Harrison, que es de medicina interna, compré otro libro de propedéutica que se llama el Barbara Bates, compré, que me costó porque esa vaina traerla por Amazon, esa vaina pesa mucho, pesan demasiado esos libros. Después compré el libro de obstetricia que se llama, se me fue el nombre ahorita, Williams. Bueno, son unos libronzones que yo no sé qué hacer con eso hoy en día. Me estorban en la casa. Por suerte me mudé, cabrón, allá, pero eso estorba. Así que no te recomiendo que cómprate un iPad mejor. Te dura más. Y es más versátil. Dice, profe, ¿puede repetir cuáles son los temas para el quiz del jueves? Ok, temas para el quiz del jueves. Ok. Ciclo celular. Y epitelios, parte 1. Parte 1. Recuerda que el epitelio es una clase larguísima. ¿Para qué tú quieres libros viejos? Y que me pueda regalar un libro. Yo no quiero ese libro tan viejo. No te voy a regalar eso, porque no acepto que estudies de libros viejos, por Dios. Eso no sirve. Y el Harrison es un libro que no sirve para nada. Porque yo no sé para qué gaste plata en eso. Si usted quiere saber de medicina, suscríbanse a un sitio que se llama Up to Date. La suscripción cuesta, pero es muy buena. ¿Okay? Up to Date. Lo apuntan ahí, cuando tengan curiosidad se meten. Es bien pretty. ¿Qué más? Dudas, comentarios, algo que no quedó claro. Profe, Dime. me metí al módulo y al Edmodo y Ajá. no me salen sus PPT. Los PPTs. O PowerPoint. Espérate, dame un segundo. Déjame un poquito de agua que tengo una calor que Dios mío. Los Ya voy. PPT y las clases de profesores están en Ágora. Bueno, me metí al Ágora y no me sale. Es que el profesor lo pone en link. Pone link. Si yo lo pongo en link. Pegarlo en Google. No lo Ah, pone. ok, muchas gracias. De nada. Tienes que Ok, buscar debajo dale. donde dice tema y ahí están. Tienes que buscarla. ¿Dónde? Dice ¿Dónde? diapositiva de tal cosa. Buscas el módulo y bajas, dice diapositivas de empezar la clase y el link. Lo pones y puedes descargar el PPT. Gracias. Vale. Bueno. ¿Qué más? O lo dejo ya para que en media hora les toque su quiz prueba. Hoy tengo mucha calor ya, muchachos. Bueno, los dejo para que hagan sus cosas y nos vemos entonces el otro martes, pues, si Dios quiere. Cuídense, pues. Chao, que estén bien. Igualmente. Ah, Gracias, profe. profe, igual. Profe.